Buenas tardes, hoy vamos a ver el proceso de parametrización de nómina electrónica en la herramienta Foscon Pro. Entonces, para iniciar el proceso, pues nos vamos directamente al módulo de nómina. Previamente debimos haber seleccionado la empresa de trabajo, en este caso nuestra empresa se llama Foscon Pruebas SAS, y nos vamos a ir directamente a la opción de parámetros. En parámetros documentos necesitamos crear un documento de nómina. Acá tengo dos creados, pero para el ejemplo voy a crear uno nuevo y le vamos a colocar acá nómina, 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 y lo debemos clasificar del tipo nómina. Importante que haya un documento clasificado del tipo nómina, que es donde va a caer en nuestra contabilidad el asiento contable del registro de la nómina. Y le damos clic en grabar. Solamente es suficiente el código, el nombre y la clasificación como nómina. Y grabar. En este caso ya que tenemos este creado, tiene la clasificación de nómina, lo modificamos, ahí vemos que está bien. Listo. Ese es el primer paso. Ahí ya quedó creado nuestro documento de nómina. Vamos a ir a clases de nómina, segunda opción, y vamos a crear las nóminas que liquida nuestra empresa. Si manejamos nómina mensual, entonces aquí creamos nómina mensual en el nombre e indicamos el tipo de nómina, en este caso nómina mensual. Pero mi empresa liquida nómina quincenal, entonces vamos a crear primera quincena, y lo clasificamos como quincena 1, seleccionamos opción para que nos pida fechas de liquidación, y luego segunda quincena, marcamos nueva también y marcamos acá la opción, seleccionamos nómina quincena 2 y grabar. Listo, ya tenemos ahí nuestras dos clases de nómina creada, nuestro documento. El siguiente proceso es el tema de las empresas. Las empresas son todas aquellas empresas que tienen contacto con nuestros empleados. Hablamos de empresas de pensión, cesantías, salud, ARL y cajas de compensación. Vamos aquí a crear, por ejemplo, voy a crear a Comeva. Entonces, el 01 lo dejamos, no lo modificamos, él va a cargar automáticamente un consecutivo del 01 al 99. El NID, vamos a indicar el NID de la empresa, en este caso 805.000.427, que corresponde a Comeva. El código nacional no nos interesa, no es importante, lo podemos dejar en blanco, es opcional, y le marcamos que Comeva es una empresa que aplica para el sector salud. Entonces marcamos allí salud y grabar. Hacemos lo mismo con, por ejemplo, una empresa de fondo de pensión. Entonces vamos a crear acá nuevo. 2, vamos a crear acá, por ejemplo, a protección. Colocamos el NID de protección. El dígito lo calcula el sistema y colocamos acá protección. O el nombre de la empresa con el que lo identificamos mejor. Y acá le marcamos cesantías y pensiones. Y grabamos. Vamos a crear también una para el ejemplo. Para el ejemplo vamos a crear una empresa también, la de ARL. Sería, por ejemplo, Sura. Vamos a crear Sura acá. Vamos a crear acá Sura, ARL, grabar. Y por último, una caja de compensación. Entonces recuerda que tenemos que crear todas las empresas a las cuales pertenecen nuestros empleados. En este caso vamos a crear Confenalco. Ella es Confenalco y la marcamos como caja de compensación. Y así sucesivamente vamos a ir creando todas nuestras empresas. Perfecto. Antes de crear los cargos, los empleados, vamos a ir directamente a los grupos y grupos contables y luego conceptos. Voy a empezar acá. Me voy a saltar esta opción porque para crear los cargos necesito tener unos conceptos creados. Y para crear los empleados tengo que haber administrado o alimentado cada una de las opciones.
En el grupo contable, pues se crean los grupos tal cual como la DIAN, como nosotros, como la empresa, perdón, quiere que caiga la contabilidad a nuestra empresa. Nuestro plan de cuentas, por ejemplo, tenemos una nómina en la 51, entonces esto sería, y en la 52. Tenemos una nómina administrativa, y acá nos va a pedir la configuración de cuentas, que por lo pronto solamente necesito que esté creada administrativa. Tenemos también una nómina operativa, 51 y 52, tal y como lo tenemos clasificado en estructura del plan de cuentas, lo vamos a parametrizar acá para el tema de grupos contables. Y para el tema de grupos voy a crear, normalmente depende de la ubicación o donde están nuestros empleados, voy a crear solamente una que se llame Bucaramanga, que es donde queda la empresa. Entonces acá ponemos el departamento y el municipio correspondiente a ese grupo, al grupo Bucaramanga. Si tenemos varios grupos, podemos crear Bucaramanga, Bogotá, Medellín, bueno, uno por cada grupo, donde están ubicados nuestros empleados. Entonces ya tenemos los grupos contables, los bancos ya cargan automáticamente ahí está la codificación nacional de bancos, los grupos contables y tenemos ahora sí el tema de conceptos. Importante acá en el tema de conceptos, vamos a crear el primero que es el salario, ¿verdad? Con la opción de nuevo, perdón, le voy a dejar código 1, salario, lo clasifico como salario, es un concepto devengado, devenga el empleado y hace IBC para todas las opciones en la nómina, IBC para salud, pensión, ARL, prestaciones y para fiscales. Además, controla días, o sea, yo le pago al empleado por días, luego entonces debo decirle acá que calcula días laborados. Calcula por horas no, aplica fórmula no, calcula días laborados sí, pedirse con no. Así debe estar creado o parametrizado nuestro concepto de salario. Lo mismo vamos a hacer para el concepto 2, auxilio de transporte, y lo clasificamos como auxilio de transporte. Es un devengado, no hace IBC para salud, pensión, ARL, pero sí para el tema de prestaciones. Y algunas, de hecho no son todas. Para fiscales no tampoco, y aplica fórmula, calcula días, nada de esto, simplemente así tal cual, grabamos. Vamos a crear también nuestro concepto de deducción de salud. Esta es la salud que se le descuenta al empleado, entonces lo creamos como salud y le vamos a colocar que es un deducido. No debemos marcar ningún IBC porque esa es la deducción que se le hace al empleado. No debe estar marcado. Grabamos. Nuevamente creamos ahora la deducción de pensión y en clase lo marcamos como pensión deducido. Tampoco hacemos ninguna marcación y grabar. Perfecto. Esos son los conceptos básicos que debemos tener creados para nuestra liquidación de nómina. Podemos crear más conceptos, como ve acá tenemos conceptos de vacaciones cuando se hace el pago, horas extras, de recargos, intereses a las cesantías, bueno, bonificaciones, subsidios, auxilios de alimentación, de retención, de incapacidad. Bueno, los podemos crear según nuestra necesidad. Como primera medida, los primeros 4 obligatorios son estos. Deben estar creados en nuestra tabla de conceptos de nómina. Perfecto. Y nos vamos ahora sí a cargos. Entonces voy a crear un cargo acá que se llame, por ejemplo, el auxiliar contable. El auxiliar contable debo amarrarle los conceptos a los cuales dependen de ese cargo. Ese cargo depende un salario, el auxilio de transporte, salud y pensión. Esos 4 conceptos básicos, aunque yo tenga 30 conceptos creados acá, los que me interesan son los 4 que siempre se le van a liquidar cada mes al auxiliar contable, a una persona que asocia ese cargo. Y luego los conceptos y simplemente clic en grabar. Listo, quedó creado nuestro cargo. Podemos crear todos los cargos que competen a nuestra actividad, a nuestra empresa, ¿verdad? Entonces, para el ejemplo voy a crear solamente el auxiliar contable. Podemos crear el del gerente, el del personal operativo, el del contador, bueno, en fin, múltiples cargos podemos manejar allí. Importante que en cada cargo quede amarrado los conceptos correspondientes. Una vez parametrizado todo ello, ya podemos ir directamente a empleados. Ya tengo el documento, ya tengo las clases de nómina, ya tengo las empresas, ya tengo los cargos, los conceptos, los grupos contables, el grupo
Y luego ya por último, siempre vamos a dejar por último los empleados. Entonces vamos a crear acá un empleado, cédula de ciudadanía, vamos a colocar acá el empleado, voy a inventarme acá un número, 91 222 333. Listo. Es un natural y este es Juan Pérez. La dirección, Bucaramanga. El departamento y el municipio. Perfecto. Los datos básicos. Como está marcado como empleado, vamos a ir a datos empleado y nos va a pedir una información. En este caso, vamos a colocar la información de el tipo de salario que depende, pues que tiene la persona o que se le va a asignar. En este caso va a ser fijo y vamos a colocar acá el salario que para este año está en 1.423.500. Inicio de contrato, digamos que el empleado empezó con nosotros no sé, el 1 de enero del 2025. Fin de contrato no vamos a indicar porque si lo indicamos esa fecha, el sistema, el software, no va a liquidarme o a incluirme dentro de la nómina ese empleado. Con la fecha de fin de contrato, el software, mediante esa fecha, logra determinar si va a liquidar en el siguiente periodo a ese empleado. Por ejemplo, si yo le coloco fecha de retiro del 31 de marzo del 2025, el sistema en abril ya no me va a liquidar ese empleado. Si lo dejo en blanco o vacío, significa que él está vigente, activo con la empresa y va a seguirlo liquidando en cada uno de nuestros periodos. Lo voy a dejar en blanco porque pues ese empleado está activo en estos momentos. Información del banco es opcional, podemos seleccionar el banco al que pertenece el empleado, el tipo de cuenta y el número de la cuenta. Eso es opcional, no es importante indicarlo. Nómina mensual o quincenal. En este caso, como yo creé mis nóminas y mis clases de nómina están quincenales, pues debo indicar que ese empleado se liquida quincenalmente. El tipo de cotizante, si es dependiente, servicio, madre comunitaria, bueno, en fin, ahí hay unos tipos que nos muestra el sistema. En este caso es un empleado dependiente de la empresa en estos momentos de Foscompro SAS. Su tipo no aplica, pero si es un dependiente pensionado por vejez, le debemos marcar allí, si no, simplemente no aplica. Vínculo laboral, pues contrato laboral. Ahora, si es una persona que está pensionado, por favor, debemos marcarlo allí. De lo contrario, en este caso vamos a indicar contrato laboral. La dirección de labor, aquí es donde está laborando el empleado, que sería en la carrera tal, número tal, en la ciudad de Bucaramanga para el ejemplo. Y el tipo de contrato, pues fijo, indefinido. Esta información es importante para el tema de nómina electrónica. Listo, seguimos con el centro de costo, el que pertenece al empleado, en este caso es Bucaramanga. Los centros de costo se crean directamente desde la contabilidad, si no lo podemos dejar en blanco, no hay problema. No es importante indicar esa información, al menos que el contador si lo solicite. Grupo contable, en este caso es administrativa, el grupo al que pertenece es de Bucaramanga, el cargo es auxiliar contable, la empresa de pensión sería Protección, la pensión que se le descuenta es del 4%, la empresa de salud es Comeva, se le descuenta el 4%, la ARL, Sura y se le descuenta el punto 522 y la caja es Confenaco. Perfecto. ¿Listo? Ahí ya tengo el 90% de mi información indicada. Debemos indicar también el tema de conceptos. Importante antes de grabar, marcar acá en conceptos y seleccionarle los conceptos que yo le voy a liquidar en cada quincena. En este caso son los 4 conceptos que yo amarré al cargo. Salario. Y para el ejemplo, salario, auxilio de transporte, salud y pensión. Vamos a indicar el valor del salario, que es el mismo que indicamos en la parte de atrás, donde está el salario, 1.423.500. Ese salario y este salario deben coincidir, 1.423.500. El auxilio de transporte para este año está en 200.000. Salud y pensión no, se van a dejar en cero porque el sistema los calcula automáticamente en cada nómina, pero es importante que se seleccionen los conceptos en las 2 quincenas, que quede cada uno seleccionados. Corregimos acá el valor y grabamos. Perfecto. Y allí quedó creado nuestro tercero, que lo podemos modificar si se nos olvidó algún dato.
ya sea un dato del grupo contable, el grupo, el cargo, la empresa de pensión, salud, ARL, caja, bueno, en fin. O un valor que nos haya quedado mal, lo podemos corregir en cualquier momento, no hay ningún inconveniente. Y podemos seguir creando los siguientes empleados de la misma manera como acabo de crear el empleado de Pérez Juan. Perfecto. Eso es todo en el tema de parametrización de nómina. El próximo video corresponde al tema de grabación de la nómina. Muchas gracias.